Siento que me estoy volviendo loco cuando tú me miras, cuando tú me miras. Siento que yo estoy tocando el cielo cuando me miras, mi dulce niña. Esa, para Guayute. ¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a una edición más de Paraguayité TV en su edición ya número 17. Qué contento, qué feliz que ya estemos en este programa 17 de Paraguayité TV, lo mejor del folclore nacional. Quien les saluda a su amigo Ariel Articanava. Gracias por seguirnos en las diferentes redes sociales, Facebook, Instagram y también nuestro canal de YouTube. Por supuesto, dividido en 3 bloques como cada programa. También, por supuesto, gracias a nuestros queridos auspiciantes Electro System, Miracoli y también Cell System. En el bloque 1, una súper entrevista de un gran artista con muchísima proyección musical. Así que vamos a estar atentos de quién se trata el entrevistado del día de hoy. En el bloque número 2 vamos a estar compartiendo la biografía para conocer y aprender un poco más de nuestros artistas nacionales. Y para despedirnos presentamos el videoclip de la semana. Todo esto y mucho más vamos a compartir en esta edición. Sin tanto preámbulo, vamos en el bloque número 1, auspiciado y presentado por Cell System. Cell System, servicio técnico de José Cáceres. Cell System, venta de celulares y accesorios, Huawei, iPhone, Samsung. Contacto al 0983 432 688. Dirección General Caballero y 22 de Julio, en la ciudad de San Lorenzo. Cell System. Muchas gracias, Cell System, lo mejor en telefonía celular, reparación, accesorios, todo en la ciudad de San Lorenzo. No te olvides de comunicarte con Cell System. Saludos para mi amigo José, que estará viendo seguramente el programa. Bloque número 1, momento de la entrevista y también el momento artístico. Un super artista que nos dio el sí para su entrevista virtual. José Primerano, en compañía de Paraguayité TV, por supuesto, nos regala su arte y también una entrevista. Bloque número 1 de Paraguayité TV. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy José Eduardo Primerano Martínez y estoy muy feliz de poder compartir el día de hoy con ustedes esta pequeña entrevista aquí con mi querido amigo Ariel Articanava, que por cierto quiero agradecer desde ya por este espacio que nos brinda a todos los artistas paraguayos que estamos haciendo música y haciendo arte en nuestro país. Así es que muchísimas gracias, Ariel, y aquí estamos para responder todas las preguntas que ustedes quieran. Mi mayor sueño, la verdad que tengo tantos sueños, pero más que sueños trato de cumplirlos todos. De chico siempre quise ser, cuando uno le pregunta qué quieres ser cuando seas grande, siempre quise ser alguna persona reconocida por lo que quizás iba a ser de grande, ya sea actuar en novela, cuando veíamos novela, o ser cantante, o ser bailarín, porque me gustaba mucho también el baile. Entonces traté de cumplir todo y sigo cumpliendo. Y a medida que voy cumpliendo, va aumentando y voy pensando en más grande. Entonces trato de cumplir todo. Y bueno, mi mayor sueño actualmente es poder hacer, como ya había mencionado, poder ser reconocido por el talento, que la gente de nuestro país nos apoyen, más a los artistas nacionales. Hay muchos que tienen muchísimos apoyos, por supuesto, pero como todos, están remando día a día para poder tener el alcance que tienen. Y por supuesto, todo es una inversión también en esta carrera. No es nada fácil, pero cuando lo haces con mucho amor y de corazón, como que todo fluye. Entonces, para responderte rápido, mi mayor sueño es vivir de esto. Vivir de la música, viajar, conocer gente. Ya he conocido mucha gente gracias a la música, pero más gente, hacer conocer, ser el orgullo de mi país
ir a representar a mi país en algún evento o ser reconocido por mi voz en el exterior. Sería eso un sueño bastante lindo, aparte de otros sueños que también tengo, como alguna vez ser un empresario, poder manejar unos negocios que estoy empezando de a poquito, cosas así, pero en la música ese es mi mayor sueño. ¿Qué le falta al artista paraguayo? Al artista paraguayo, yo digo que los artistas paraguayos tenemos todo. Tenemos, la verdad que tenemos todo. Tenemos el carisma, tenemos el talento. No me puedo quejar porque con todos los cantantes que suelo tratar, que tengo muchos amigos, siempre nos apoyamos. O sea, hay apoyo. Quizás no entre todos, pero al menos con la gente que me tocó trabajar, sí siempre sentí el apoyo de todos. Quizás lo que yo veo que a veces tipo veo es de repente sentir más el apoyo de la gente, ¿verdad? De repente cuando hay artistas que van lanzando sus temas, hacer reproducciones de esas canciones, compartir. ¿Por qué? Porque son talentos de aquí, entonces a mover un poquitito, porque ahora el mundo de las redes sociales es algo tan amplio que al compartir llega a todas partes del mundo, y por ahí quién sabe, a quien le escuche a alguien de otro lado y se le haga una oferta bastante espectacular, sería buenísimo. Entonces yo creo que al artista paraguayo lo que le falta es más, o sea, hay que trabajar, yo creo que el público, llegarle al público y hacer que el público nos apoye. Y de manera personal decirte, qué sé yo, técnicas que falten a un artista paraguayo, yo creo que no todos tienen su esencia, todos tienen su carisma, todos tienen su estilo musical, entonces hay música para todos. Vos querés escuchar rock, cumbia, baladas, entonces hay de todo en este país. Y yo sé que hay muchísimos jóvenes, muchísimos artistas, muchísimas personas ya, gente grande que está igual remando porque es su sueño. Y cuando, como ya dije, cuando haces con amor todo es más llevadero, entonces mucho hace que no te rindas fácil, y yo creo que eso es lo que yo siento que podría faltar al artista, porque por supuesto el artista se debe a su público, entonces si tenemos mucho más apoyo del público, de los medios de comunicación, sería espectacular, ¿verdad? Que siempre sea un círculo, de que siempre se tenga en cuenta a todos, de que podamos, y por supuesto humildad entre todos, que podamos ayudarnos, que podamos salir adelante entre todos y que no haya envidia. Entonces esas cositas de repente que hay que quizás trabajar también, ¿verdad? Porque en todos los rubros hay eso, no solamente en el rubro de la música. ¿Algún momento difícil en mi vida que haya pasado? Bueno, yo creo que todos pasamos por distintos momentos y distintas etapas. Y cada etapa tiene algún tipo de dificultad, ¿verdad? Y mucho de mi vida de dificultades trato de no decir, porque para no contagiar las malas vibras ni nada, ni tirar ondas negativas. Pero como aquí está la pregunta, entonces bueno, por supuesto, la pérdida de algún familiar siempre sí o sí va a ser bastante dolorosa, y más que me encantaría que mis abuelos estén presentes. Justo los dos que son artistas son los que ya no están, entonces iba a ser tan lindo que ellos pudieran ver todo lo que estoy logrando de a poquito, con mucho esfuerzo, y yo sé que iba a tener el apoyo de ellos, porque siempre mientras era criatura, yo siempre tuve el apoyo de ellos, y bueno, ahora de grande calculo que iba a ser espectacular poder verles a ellos en primera fila y poder ser el orgullo de ellos. Entonces son momentos difíciles que uno trata de afrontar con los años, ¿verdad? De todas formas también hay momentos difíciles en la música, alguna pelea con algún colega, qué sé yo, por cuestiones X, qué sé yo, por cuestiones económicas, por cuestiones laborales, por diferentes tipos de cosas que a lo mejor también hacen que la carrera a veces tengan algunos tipos de tropiezos, ¿verdad? Y bueno, eso, pero no obstante, estoy muy feliz con todas las cosas, y siempre digo, todo pasa por una causalidad, nada es por casualidad, ¿verdad? Entonces de repente estas dificultades en la vida que cada uno afrontamos, o que yo afronté, hizo que de repente me ponga
más fuerte para seguir luchando por lo que quiero, ¿verdad? Que es esto, que es la música, que es el arte, que es estar con las personas, que es compartir, que es disfrutar de la vida, ¿verdad? Más que nada eso. Y por supuesto, ya he dicho, dificultades económicas, quizás a veces uno quiere hacer producciones grandes, lanzarse a hacer cosas, pero de repente no le dan la posibilidad. Entonces uno tiene que estar buscando y luchando, y durante esa lucha entonces uno va teniendo tropiezos que hacen que sean de una u otra forma dificultades en esta vida que queremos, que estamos llevando y que queremos alcanzar, ¿verdad? Una de mis experiencias, una de las cuantas experiencias más grandes así a nivel musical, fueron ser partícipe de dos programas aquí en Paraguay, que es la de Camino al Éxito y también el último que fue El Conejo Purajey, que fueron dos experiencias bastante grandes en mi vida artística que me ayudaron y me impulsaron también a seguir esta carrera musical y a poder crecer también como persona, como artista. Entonces yo creo que esas fueron las experiencias muy grandes en mi vida. Y bueno, Ariel, muchísimas gracias por el espacio nuevamente. Un placer de poder compartir un pequeño momento de mi vida, tanto personal como artística. Y bueno, agradecerte en nombre de todos los artistas que estamos teniendo esta oportunidad y este espacio a través tuyo. Así es que muchísimas gracias y nos vemos en cualquier momento. Saludos. Amarte así es vivir un sueño eterno junto a ti, es confiarle al universo este milagro de sentir. Amarte así, amarte así, entregándome al destino que elegí, y que estés en mi camino y yo en el tuyo y compartir. Amarte así, así, hasta morir, hasta el fondo de mi alma. Amarte así, así, hasta morir. La eternidad me alcanza para agradecer que hoy